Mateo Estrada es líder indígena de aquí, de la Casa de Opiac, y ha estado participando en esta sesión, en esta tercera sesión de la Mesa Permanente de Concertación. Entonces vamos a hablar un poco con nuestro invitado precisamente de cómo avanza y cómo ha venido trabajando Opiac en este espacio en donde se dialoga de gobierno a gobierno. Así que Mateo, muy buenas tardes y bienvenido a Cantos de la Selva. Buenas tardes, muchas gracias Lisa, muchas gracias Gilbert. Bueno, Mateo, cuéntenos un poco sobre, primero, el espacio autónomo que se dio la semana pasada desde las organizaciones de orden nacional. En el marco de la MPC, antes eran 5, ahora las 7 organizaciones indígenas pudieron reunirse inicialmente con el fin de evaluar los planes de desarrollo anteriores, cómo había sido el ejercicio, cuáles habían sido los avances, los aprendizajes, también las dificultades que tuvieron para implementar los acuerdos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, digamos en su estructura integral. Sí, ahí se pudo notar algunos inconvenientes, pero también de índole administrativo, financiero, técnico, pero también político con el anterior gobierno y los anteriores, por así decirlo. Ustedes trabajaron durante algunos días subcomisión tras subcomisión y después de eso hicieron algunas reuniones previas, entre las que se pueden resaltar una reunión de la subcomisión de salud con el Ministerio de Salud y también la subcomisión de territorio con el Ministerio de Ambiente. ¿Qué podemos contar de esta reunión con la ministra Susana Muhammad y cómo les fue? ¿A qué puntos pudieron avanzar mientras se llegaba al diálogo de esta semana? Especialmente con la ministra de Ambiente, pues desde la OPIAC ya hemos tenido unos diálogos anteriores, porque el caso mío tuve la ocasión de ser parte de la comisión de empalme y los demás procesos de diálogos sociales que se tuvo. Antes de eso, igualmente para manifestarle que la OPIAC en el tema ambiental, cambio climático, ha venido trabajando propuestas. Entonces, en la reunión que tuvimos con la ministra de Ambiente y su equipo asesor, hicimos más como un intercambio de información y esperar la reacción de la ministra. Entre los puntos que ella manifiesta es uno, la disposición de trabajar con los pueblos indígenas, respetando la autoridad, respetando la autonomía, respetando incluso las proyecciones que tienen los pueblos indígenas en cada uno de sus territorios. Como un segundo punto que hay que resaltar es que la ministra está de acuerdo con algunas propuestas que nosotros hemos hecho. Entre ello cabe destacar desde la OPIAC como lo siguiente. Un primer punto es la creación de un fondo ambiental para la Amazonía con el fin de unificar el mecanismo de financiación y cooperación hacia la Amazonía colombiana. Un segundo punto es la creación del Sistema Nacional Ambiental Indígena en Colombia, es decir, el problema del tema ambiental en Colombia hay unas normas, por ejemplo, Código Nacional de Recursos Naturales, que es de los años 74, la ley segunda, que es de 1959, y la ley 99 y demás normas quedaron pegados en el tiempo y tiene que actualizarse y modernizarse, y eso significa tratar sistema, significa reordenar lo que son las políticas públicas, marco normativo, instituciones, estrategias y programas, ¿sí? Entonces, en ese contexto tocamos el tema, y entre los cuales un subtema que es lo de la autoridad, el decreto de autoridad ambiental indígena, como parte integral de eso. Un segundo subíndice que podemos tratar es la creación de áreas de conservación indígena, porque no puede haber una autoridad sin territorio, ¿sí? Entonces, con el fin de que a la par con SINAC y los CIRAC es crear una figura que administre, que ejerza gobernabilidad en cada uno de los territorios indígenas que hay en Colombia.
Eso significa un gran reto porque es un nuevo ejercicio de gobernanza. Pero también tratamos temas que tienen que ver, lo que nosotros en la Amazonía hemos llamado Plan Amazonía Viva. Ese Plan Amazonía Viva tiene que ver con el tema de restauración, tema de conservación, educación ambiental intercultural y un cuarto tema que es el de economía basada en pueblos indígenas y la naturaleza. O sea, ahí con el fin de no hablar un sinnúmero de propuestas, en eso está. Pero en concertación con la ministra, una cosa son lo que da en el Plan Nacional de Desarrollo, eso podrían ser los estructurales, lo que acabo de mencionar, pero existe cosas que hay que atender inmediatamente. Entonces se crearon 3 comités, un comité jurídico, ¿sí? Ese comité tiene que estar integrado por un delegado del Ministerio de Ambiente y un delegado por cada una de las organizaciones indígenas nacionales. Ese comité jurídico va a trabajar temas del decreto de autoridad ambiental indígena, temas del decreto de pago por servicios ambientales y la norma que va a regular REMAS en territorio indígena en Colombia. Un segundo comité que se creó, así son comités, digamos, accidentales, ya por así decirlo, es el comité técnico. Ese comité técnico va a revisar la estrategia y los programas que tiene Colombia, ¿sí? Tales como los de Plan Nacional de Restauración, Plan de Conservación, Estrategia Integral y Desarrollo Bajo en Carbono, Estrategia Integral de Desarrollo Bajo en... bueno, existen 6 estrategias que hay que revisarlo, cómo está y cómo está también los mecanismos de financiamiento. Y un último tema, el último comité que se creó fue el de acciones internacionales. En acciones internacionales es con el fin de revisar cómo es que los pueblos indígenas pueden participar en los escenarios internacionales como son las COP de Convenio de Biodiversidad Biológica, COP de Cambio Climático, otros espacios como el de COP de Escazú, también de Ramsar y demás que viene. Y un segundo punto de ese comité también es tocar el tema de cooperación internacional, cómo podrían participar los pueblos indígenas con más efectividad y que los resultados puedan ser de impacto y a gran escala, el caso de la Amazonía colombiana. Y eso sin olvidar que en Colombia el sistema de cooperación internacional es muy frágil y además está regionalizado, o sea, cada cooperante tiene su propia prioridad y su propia regionalización. Eso fue con la doctora Susana Muhammad, ministra de Ambiente. Bueno, yo quisiera que habláramos un poco sobre la manera en la que se da esta reunión con la ministra de Ambiente en uno de los temas más importantes que tiene OPIAC, que es el ambiental, y al mismo tiempo cómo reciben y cómo han venido analizando las diferentes intervenciones y discursos que tiene Gustavo Petro, en donde habla de la Amazonía, pero no habla de los pueblos indígenas. Contrario a esto, ha hablado y ha mencionado más a la comunidad campesina que a los mismos pueblos indígenas que están en la región amazónica. Nosotros tenemos una preocupación. Hay que hacer una lectura completa del discurso del presidente Petro. Una primera parte que él mencionó en el momento cuando ganó la votación es que él iba a implementar el capitalismo puro. Eso tiene un mensaje de cómo él está viendo la naturaleza y qué pretende, por ejemplo, con la transición energética y qué está pensando de las tierras, ¿sí? Es un mensaje. Un segundo mensaje lo dio en Leticia, en su visita, cuando él dice que el tema ambiental y tema de la Amazonía es cuestión de seguridad nacional, ¿sí? Y un tercer mensaje que él envía es cuando él dice que va a utilizar recursos y militares para cuestiones de la lucha contra la deforestación, especialmente
lo que tiene que ver con los incendios, ¿sí? Y un cuarto mensaje que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el discurso de hoy, es que él dice que la Amazonía hay que cuidarla, pero esa Amazonía que él lo ve, así como lo plantea, es una Amazonía sin actores esenciales, que son los pueblos indígenas con sus territorios. Eso nos preocupa por el hecho de que la Amazonía solamente lo está viendo desde la lógica de cómo tener recursos, y en todo eso encasilla que con esos recursos quiere hacer la paz total. Entonces nosotros creemos que es necesario que el gobierno, a través de la ministra de Ambiente y la OPIA y la institución indígena amazónica, lleguemos a un acuerdo de qué es lo que quiere decir realmente, cuáles son las apuestas grandes, apuestas pequeñas y medianas con las que él quiere trabajar, cuál va a ser las reformas estructurales en los temas y cuáles son los alcances, ¿sí? Y también los beneficios, y por no decir también digamos lo que perjudica a los pueblos indígenas en Colombia. Entonces eso nos preocupa porque no se puede ver la Amazonía sin actores, ¿sí? Porque no olvidemos que la Amazonía tiene 58 kilómetros cuadrados, de los cuales 58 millones de hectáreas, de los cuales 27 millones de hectáreas pertenece a los resguardos indígenas que en esos territorios. Durante esta semana, que apenas lleva 2 días, 19 y 20 de septiembre, las 7 organizaciones de orden nacional han estado organizando y reuniéndose después de las conclusiones del espacio autónomo de la semana pasada con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Ambiente y con la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad de Víctimas. Estas preocupaciones, ¿cómo se han llevado a estas mesas técnicas y qué responden entonces los diferentes actores de la institucionalidad que parecieran estar como en un canal distinto que el presidente y de lo que ha dicho el presidente en sus intervenciones? Nosotros, el caso de la OPIA, lo único que hemos hecho es, por ejemplo, el día de hoy tuvimos precisamente la reunión con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente. Lo único que hemos hecho es escuchar. Por ejemplo, el caso mío, yo ni intervine porque escuchar lo mismo y decir lo mismo no tiene sentido cuando el gobierno está diciendo otra cosa, ¿sí? Eso nos permite decir de que tenemos que tener un plan A y un plan B en la construcción de Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Porque si él camina con las políticas, estrategias y normas que hay en este momento, con algunas adecuaciones, yo creo que podemos todos salir ganando. Pero si el gobierno cambia ese panorama a través de varias normas, ¿sí? Habría que mirar otro mecanismo diferente de cómo hacer valer aquellos derechos que se han conquistado a través de la lucha histórica de los pueblos indígenas. Entonces, precisamente mañana tenemos una reunión entre las organizaciones indígenas nacionales con el fin de evaluar y mirar muy detalladamente los proyectos de leyes que están en el Congreso de la República. Así avanza entonces este camino y esta conversación, este diálogo de gobierno a gobierno que parece no ser tan alentador, pero que igual se va a dar en el espacio hacia el despliegue de la consulta previa para el Plan Nacional de Desarrollo. Para finalizar, Mateo, cuéntenos cómo va a ser ese despliegue desde OPIAC o cómo está haciendo desde ya ese despliegue para la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo y garantizar que sea pues libre e informada. Desde la mesa permanente de concertación, el gobierno aceptó hacer la preconsulta. Entonces, en este momento, con diferentes ministerios y entidades descentralizadas, estamos haciendo las reuniones técnicas informativas a lo largo de, digamos, lo que esta semana, y ya para los diálogos regionales,
sí, que se van a hacer para la recolección de insumos, también vamos a participar. Lo importante es que en esos diálogos regionales los actores organizados, llámese pueblos indígenas, juntas de acciones comunales, ONG, asociaciones, puedan mirar y proponer, dar iniciativas que vaya a transformar realmente la Amazonía, que va a transformar a Colombia, porque muchas veces terminan pidiendo cosas muy pequeñas que realmente no cambia la vida, no cambia el proceso político, proceso económico, cultural y ambiental. Con todos esos insumos que se recojan, nosotros en el caso de la OPIA nos vamos a sentar nuevamente con los ministerios, según los sectores, y vamos a consolidar unas líneas grandes. Eso sería lo que se llevaría en la consulta previa en el despliegue territorial. Eso no significa que las personas no vayan a proponer, sino que dentro de la línea gruesa ellos pueden proponer todo el resto, digamos, que se requiere. Pero en esto sí es necesario que haya adecuación institucional. Bueno, yo sí quisiera también aprovechar antes de despedir a Mateo de que, bueno, hay muchos jóvenes que también ven como con preocupación tantas cosas que están sucediendo con el tema del medio ambiente, el cambio climático y todo eso. Quisiera que Mateito, como viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, nos diera como un mensaje de esperanza a muchos jóvenes y de cómo debemos ver esas futuras luchas que se vienen, Mateo. Yo creo que la única manera de hacer grandes cosas, apuestas, digamos, de generación, uno es organizar y reorganizarse. Es decir, eso tiene mucho que ver con la construcción como está planteado las políticas internacionales y que los pueblos indígenas no hemos hecho la lectura. Es decir, ahorita todo el planteamiento en cambio climático y en tema ambiental, la apuesta son a 2025, 2030, 2035 y 2050. Por ejemplo, si uno revisa la meta nacional determinada, la NDC, si hay un par en 2025 y otro en 2030. Pero la LTS, ¿sí?, que son estrategias a largo plazo, el caso de Colombia es 2050, están apostando a ese tiempo. Entonces todas las acciones que se prevean hacer, ¿sí?, ahí sea pequeña, tiene que sumar a las grandes apuestas. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con la transición energética. La transición energética, mucho lo está pensando de que va a ser como el caballito de batalla para salvar el mundo. No es cierto. Es simplemente el cambio de uso de algunos materiales, algunos minerales. Ya está identificado el caso de Colombia, son 7 minerales, ¿sí? Y más lo que aparece en la tabla periódica de tierras raras, ¿sí?, los cuales están presentes en territorio de la Amazonía colombiana. Sin ello no van a poder hacer la transición energética. Eso significa explotación en territorio. Lo otro es la transición energética, como el caso de combustibles fósiles, ¿sí?, como el caso de carbón, como el caso de petróleo, van a tener que sacrificarse, ¿sí? Ese sacrificio significa alza de los costos en los precios, ¿sí? La escasez hace que sea más cara, pero entonces eso no puede tampoco que los gobiernos, los países desarrollados, tengan que sacarlo gratis. La forma de decir es que eso debe significar recursos y desarrollo para los pueblos indígenas, pero eso hay que construir desde la escuela, desde el colegio, desde universidades, y tiene que ser entre todos, entre niños, jóvenes, líderes, adultos, toda aquella población que vive en la Amazonía colombiana. Por eso que nosotros, y también con otros actores como las alcaldías, gobernaciones, ONGs y asociaciones, por eso que nosotros lo de la OPIA hemos llamado Amazonía País. Sí. Es una apuesta no solo de la parte local y parte regional de la Amazonía, sino que la Amazonía tiene una importancia para el país y también para la humanidad. Eso es lo que queremos hacer.
Muy bien, ahí está la reflexión que nos comparte en esta tarde el asesor Mateo Estrada de la Coordinación General, que viene trabajando y está muy al tanto con todo el tema del cambio climático.